Bienvenidos todos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Es un gusto poder estar con ustedes para compartirles una información acerca del síndrome de Marfan en el marco pues del mes de las enfermedades raras y de la concientización del síndrome de Marfan. Recordemos pues que el síndrome de Marfan, gracias. ¿Dónde le cambio? Aquí puede cambiar, entonces. Aquí le puede estar cambiando. Okay. Con este clic. Ok. Que es una afectación genética del tejido conectivo que va a involucrar principalmente los sistemas musculoesquelético, ocular, cardiovascular, entre otros. Y decimos que es genética, puesto que es causada por una mutación genética y del tejido conectivo, el cual, ay, no pasa. Aquí, y se supone que pasa lo siguiente. Vamos con el scroll y lo cambias aquí al siguiente. Decíamos pues que es alteración del tejido conectivo, porque además de que es el que forma parte de la mayoría de órganos y tejidos del organismo, también le da estructura, protección, nutrición, entre otras funciones. Y bueno, aquí estamos viendo un tejido conectivo, un esquema, en el cual vemos fibras elásticas, fibras reticulares, que son estas. Estamos viendo las fibras de tejido conectivo, de colágeno, y varias células como son fibroblastos, macrófagos, eosinófilos, adipocitos, vasos sanguíneos, etcétera. Todo esto en la sustancia fundamental, que es una sustancia gelatinosa. Bueno, pues fue descrita por el doctor Antoine Bernard Marfan en 1896, fue el primero que lo descubrió y lo describió debido a que él tenía una paciente llamada Gabriel, es un médico francés pediatra, y su paciente Gabriel de 5 años le llamó la atención porque era con extremidades muy largas y delgadas, y a esta condición él le llamó dolicostenomelia. Y también tenía dedos muy finos y largos, y a esta condición le llamó aragnodactilia. Posteriormente, el doctor Henricus Jacobus Webb, en 1931, acuñó el término de síndrome de Marfan en honor a su descubridor, y además la describió como un carácter con heredabilidad. El doctor McKusick, en 1955, el doctor Victor McKusick era cardiólogo y de Johns Hopkins, y él en la revista Circulation publicó una monografía acerca de las alteraciones cardiovasculares del síndrome de Marfan como una alteración hereditaria del tejido conectivo. También en la conferencia de Berlín de 1986 se implementaron los primeros criterios diagnósticos. Y luego, en 1991, el doctor Dietz y sus colaboradores descubrieron el gen de la fibrilina como causante de esta alteración. Y luego, en 1996, se hicieron otros nuevos criterios llamados nosología de Ghent, y estos criterios fueron revisados en el 2010, incluyendo ya como pieza clave de diagnóstico el análisis molecular, así como la dilatación de la aorta y la luxación del cristalino como criterios mayores. Y estos son los que hasta actualmente nos rigen. Dentro de la fisiopatogenia o las alteraciones funcionales, ay, creo que me salté una. En la epidemiología. Ajá. Sí, perdón. Dentro de la epidemiología, sabemos que es 1 a 3 por 10,000 recién nacidos. Esto lo constituye dentro del apartado de enfermedades raras o poco frecuentes.
En promedio es de 1 en 5,000 recién nacidos de ambos sexos, perdón, y de cualquier raza. Puede manifestarse a cualquier edad, desde la etapa neonatal, y sabemos que en esta forma de presentación neonatal, pues es la más grave de mal pronóstico, ya que los pacientes fallecen aproximadamente al año de edad. Las manifestaciones van a ser muy variables, aún en los miembros de una misma familia, y esto junto con la alteración que van aumentando las manifestaciones según la edad, hacen más difícil el diagnóstico. La esperanza de vida sin tratamiento es aproximadamente de 30 años. Y en los años 70, con tratamiento que se tenía, se logró aumentar a 45 años. Actualmente es alrededor de 70 años con tratamiento, principalmente profiláctico. Y la principal causa de muerte, pues, son las aortopatías. Estas serían las alteraciones de las fibras elásticas, la disección y la dilatación de la aorta, y también la disfunción del ventrículo izquierdo. Dentro de las alteraciones funcionales, pues sabemos que son las mutaciones del gen de la fibrilina 1 las que nos van a causar problemas. Este gen de la fibrilina 1 está localizado en el brazo largo del cromosoma 15. Y hasta el 2018 ya se habían descrito cerca de 3,000 mutaciones. Lo importante aquí es que no todas las mutaciones van a ser causantes de síndrome de Marfan. Y también es importante saber que hay muchas alteraciones de la fibrilina, incluso de la fibrilina 1, que van a causar otras enfermedades que no son síndrome de Marfan. Otra alteración que se ha visto como causante de las alteraciones de síndrome de Marfan es la señalización anormal del factor de crecimiento beta transformante o transformante beta. Este es regulado, es una citosina, una proteína citosina que está regulado por el gen del receptor 2 del factor de crecimiento transformante beta, que está localizado en el brazo corto del cromosoma 3. Y también se ha encontrado una desregulación de la matriz de las metaloproteinasas, principalmente de la 2 y la 9 en su relación, y que vemos que esto es una familia de proteasas que van a desintegrar la membrana extracelular. Bien, la fibrilina pues es una macromolécula, una glicoproteína de 350 kilodaltones, y es el principal componente estructural de la elastina y está asociada a microfibrillas. Vemos que esta fibrilina se puede producir como una promolécula o una precursora de molécula que posteriormente se secreta en la matriz extracelular haciendo sus cambios. Y bueno, aquí tenemos una fibra de colágeno que está conformada por varios haces de fibrilinas o fibrillas, las cuales están rodeando la elastina, y vamos a ver que se polimeriza estas fibrilinas hacia las microfibrillas, las cuales van a asociarse, digamos, a muchos aminoácidos y a algunas proteínas. Una de ellas sería el factor de crecimiento transformante beta. Bueno, el factor de crecimiento transformante beta, aquí tenemos un esquema que saqué de esta Journal of Cardiology, que me parece muy buen esquema. Fíjense, aquí está lo que es lo normal. Estas son las fibras de fibrilina, y estas tienen como secuestrada a la molécula del factor de crecimiento transformante beta en una forma latente, y esta se va a unir a la integrina, que es otra proteína, para poderse salir de este complejo, romperse y activarse, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando hay una mutación de la fibrilina? Estas son las fibras mutadas con la mutación de la fibrilina, que son muy laxas. Esto hace que se acerque más a la integrina
y que fácilmente se rompa el complejo y llegue a los receptores del factor de crecimiento transformante beta para que se active y aumente la señal de activación. Entonces, esta señal de activación alterada va a ser y aumentada que también se unan las metaloproteinasas y van a desintegrar prácticamente todas estas fibras, que generalmente son en la media de las paredes de los grandes vasos y de la aorta. Bueno, vamos a ver la etiopatogenia. Pues ya decíamos que es una mutación de un gen. Este gen se va a heredar con una forma autosómica dominante. Y vamos a ver. Es de máxima seguridad esta chapa. Adriana, ¿puedes reactivar tu audio, por favor? Sí. Sí, gracias. Y si nos regresas un poquito, porque hubo una parte que no escuchamos, disculpa. Sí. ¿Aquí o más atrás? Yo creo que un poquito más atrás. ¿Cómo me regreso? Ok. Bueno, decíamos pues que dentro de este esquema Sí, podemos ver cómo es las fibras de la fibrilina que están como secuestrando al factor de crecimiento transformante beta en una forma latente y se une con la integrina para poder liberarse y activarse. En la forma de la fibrilina que está con la mutación, vemos cómo es muy laxa y eso hace que se acerque más a la integrina y que más fácilmente se pueda liberar el complejo y se una ya a los receptores del factor de crecimiento transformante beta para activarse y aumentar su señalización. Y esto va obviamente a aumentar la dilatación de la aorta y también se unen las metaloproteinasas que estaban en los leucocitos y células mesenquimales y estas metaloproteinasas van a desintegrar todas estas fibras. Bueno, decíamos que la herencia es autosómica dominante en la mutación de este gen de la fibrilina 1 y si alguno de los padres tiene la alteración, lo va a heredar al 50% de su descendencia. En cada embarazo es esta posibilidad y puede ser varón o mujer, pero no podemos obviar que hay mutaciones espontáneas hasta en un 20 a 30% de los casos en los cuales pues no hay antecedentes familiares y el paciente o el niño es el primero que va a empezar con la mutación. Dentro del cuadro clínico, pues decíamos que hay varios sistemas que se manifiesta mucho más en forma importante. El primero que se afecta es el músculo esquelético y las características que vamos a ver son la dolicoestenomelia, que es un alargamiento de las extremidades, como ya decíamos. En general, la talla de los pacientes con síndrome de Marfan es alta, es en general mayor o igual a la 97 percentila de talla. Incluso hay niños que a los 11 años ya tienen una altura de 1,80 y en estos casos de niños con una altura muy importante se puede intervenir endocrinológicamente poniéndoles hormonas como testosterona o estrógenos para inhibir el crecimiento, que no sea tan importante. Bien, la deformidad torácica puede ser el pectus excavatum o carinatum, es más común el excavatum, y también puede haber asimetría del tórax. La dolicoestenomelia, más o menos el 90% o más de los pacientes la van a tener. En cambio, la deformidad torácica, aproximadamente un 20% de ellos. La escoliosis tiene que ser mayor de 20 grados para que se considere como parte del síndrome de Marfan. Y esta escoliosis incluso puede ser con doble curvatura o triple curvatura.
el 60% de los pacientes van a tener escoliosis. La aracnodactilia es, ya habíamos dicho, los dedos muy finos y largos, y aproximadamente el 80% de los pacientes la van a presentar. La hiperlaxitud articular la podemos nosotros corroborar con dos signos, que son el signo de la muñeca o síndrome de Walker-Murdoch y el signo de Steinberg, que es el de los pulgares. Después vamos a ver cuáles son. La desproporción de segmentos también es muy importante. El segmento inferior es mucho mayor que el superior, y también la brazada mayor que la talla, generalmente mayor de 5 centímetros. Los pies planos o cabos son muy frecuentes, y la deformidad del retropié también, que puede ser en valgo o en varo. Y luego la protrusión del acetábulo, que luego vemos en una radiografía cómo se observa, que también es más o menos de un 40%. Aquí tenemos unas fotografías donde vemos cómo se observa la hiperlaxitud en los dedos. Aquí tenemos el signo de la muñeca, en la cual se le pide al paciente que rodee con su otra mano su muñeca y que sobreponga el pulgar al meñique. Si sobresale el pulgar, pues se considera un signo positivo. Y aquí estamos viendo la protrusión del acetábulo. Vean cómo parece que se metiera al hueco pélvico el acetábulo, ¿verdad? Bueno, otra es la brazada, decíamos mayor que la talla. Se mide de punta a punta del tercer dedo. Y decíamos que debe ser mayor de 5 centímetros de la talla. Y el pectus excavatum, ¿verdad? Bueno, aquí estamos viendo también la dolicostenomelia, o sea, extremidades muy largas, la aracnodactilia, acá también la podemos ver. Generalmente son pacientes delgados, pero también se ha descrito el Marfan mesomórfico, que son pacientes que incluso pueden estar con cierto grado de obesidad. Y vemos también lo que les decía que van apareciendo los signos con la edad. Fíjense, este es el mismo paciente, igual que este. Aquí el bebé tiene 3 meses, y si lo vemos bien, pues aparentemente no hay signos o síntomas que nos llamen la atención. Aquí tiene 3 años, y si se fijan, pues no se ve como alteraciones del pecho, ni llama la atención tampoco su brazada, ni nada, ¿no? Aunque sí, para 3 años probablemente sí está más alto. Aquí a los 4 años ya empezamos a ver la aracnodactilia como en forma más visible, y aquí a los 11 años, que ya mide 1,80, vamos a ver cómo sobresale esta protrusión, incluso por encima de su ropa, bueno, y este es el pectus carinatum. Entonces vean aquí cómo pues no hay una deformidad por lo menos importante que llame la atención, y aquí ya a los 11 años pues ya se puede observar. La dolicostenomelia, la aracnodactilia. Y aquí tenemos el signo del pulgar. Se le pide al paciente que cruce sobre su palma el pulgar y que cierre los otros dedos sobre el pulgar, y si este pulgar sobresale del borde cubital de la palma, pues se considera un signo de pulgar positivo. Otras de las alteraciones o características en el síndrome de Marfan, que aunque no son exactamente musculoesqueléticas, es por su misma conformación del cráneo, que es dolicocéfalo generalmente, y es la cara larga y estrecha, y las fisuras de los ojos son hacia abajo y afuera. Bueno, a nivel cardiovascular, que es el otro sistema muy afectado, pues está con negritas la dilatación aórtica y la disección aórtica. La dilatación aórtica sucede hasta en el 70% de los pacientes, y puede incluso verse desde etapas tempranas, como les decía, en el Marfan neonatal.
Y cuando ya esta dilatación es muy importante, pues ya viene la disección en forma de urgencia, ¿verdad? De urgencia quirúrgica. Las arritmias también son comunes, ya que pues al dilatarse el anillo de la aorta, pues esto va a ocasionar este tipo de arritmias también. Y luego el prolapso de la válvula mitral más o menos tiene un 34% de aparición, y la insuficiencia aórtica y la insuficiencia cardíaca también son más o menos comunes. Bien, aquí tenemos unos cortes de una ecocardiografía y vemos la dilatación de la aorta, del seno y diferentes cortes. Aquí tenemos una resonancia en la cual vemos, además del pectus carinatum, pues la dilatación importante de la aorta, y aquí se empieza a disecar. A nivel ocular, la miopía es aproximadamente también de un 40% de los casos. La luxación y la miopía es severa. Generalmente empieza a ser severa a partir de los 6 años. La luxación del cristalino, que también se le llama ectopia lentis, es aproximadamente del 60%, y una característica muy importante para el diagnóstico diferencial posteriormente es que es en la mitad superior. El desprendimiento de retina es por la misma elongación del globo ocular, que es mucho más fácil que se desprenda, y también esto nos va a condicionar la miopía. No recuerdo si dije que la miopía debe ser mayor de 3 dioptrías. Bien, cataratas y glaucoma son más frecuentes que en la población general a esta edad, a sus edades correspondientes, pues. Bien, entonces aquí tenemos una imagen de cómo se forma, cómo se deforma el globo ocular por la misma dolicocefalia, perdón, y se forma anterior a la retina, y esto es la miopía. A nivel de córnea, también sabemos que son más aplanadas las córneas, y puede haber muy delgadas las córneas. Aquí está la luxación del cristalino en la parte superior, mitad superior. Bien, a nivel pulmonar, pues podemos tener bulas apicales, neumotórax espontáneo y neumopatías restrictivas. Esta generalmente es ya por la deformidad torácica. Y entre otras características o otros sistemas afectados, pues en piel tenemos las estrías distensas, la ectasia dural en el sistema nervioso, que es un anclamiento de la dura madre, sobre todo entre L5 y S1, y este ensanchamiento va a ocasionar muchos problemas como lumbalgia, puede haber dolor a nivel púbico o rectal, y también puede haber insensibilidad o disminución de la sensibilidad de las extremidades y debilidad de las extremidades. La cara, decíamos, es alargada y estrecha. La hipoplasia de los malares. El paladar alto y ojival es muy característico. Y esto incluso puede en algunos niños tener problemas de lenguaje por lo mismo, y tener que recurrir también a terapia de lenguaje. El apiñamiento dental es muy común, y también puede haber dientes supernumerarios o alteraciones del esmalte o dentinogénesis imperfecta. Puede haber pseudoprognatismo o también micrognatia. Y en muchos pacientes se puede desarrollar un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Aquí estamos viendo un paciente en su estudio de polisomnografía. ¿Por qué? Pues porque todos los tejidos son flácidos, y al momento de la posición supina pues pueden caer y hacer la obstrucción. Y aparte, pues los niños con Marfan también son más proclives a tener infecciones de sinusitis por los malares planos y de otras infecciones respiratorias. La cefalea es un síntoma frecuente también, más del 40% de los pacientes la refieren, y muchos la relacionan directamente con la ectasia dural,
porque al tener este anclamiento, la dura madre, pues jala también todas las estructuras cerebrales y esto puede condicionar cefalea. Pero también se ha relacionado con migraña, sobre todo de tipo vascular, por las alteraciones de todos los vasos que tienen más conformación de tejido conectivo. Bueno, aquí estamos viendo fotografías de pacientes con su cara larga y estrecha. Vemos pectus carinatum, aquí no vemos la escoliosis, bueno, pero las estrías en la piel, sobre todo dijimos a nivel lumbar y de los hombros, y vean cómo el paladar está sumamente ojival y el apiñamiento dental importante. También tienen maloclusión la mayoría de estos pacientes. Ay, perdón. Aquí tenemos la ectasia dural, que se puede medir el diámetro anteroposterior de las vértebras y hacer una relación con el diámetro del saco dural. Y el índice pues es el que ya está determinado cuando se puede considerar ectasia dural. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico del síndrome de Marfan? Ya dijimos que con los criterios modificados de Ghent, en los cuales nos dice que el paciente que tiene historia familiar positiva más luxación del cristalino, pues ya podemos hacer el diagnóstico. O si tiene una historia familiar positiva con dilatación de la aorta, con un Z-score de mayor o igual a 2 si es mayor de 20 años el paciente, o mayor o igual a 3 si es menor de 20 años el paciente. O también cuando hay historia familiar positiva y el score es mayor o igual a 7. Cuando tenemos historia familiar negativa, entonces lo vamos a hacer el diagnóstico si hay dilatación de aorta más luxación del cristalino, o dilatación de aorta más la variante patogénica de la fibrilina 1, o dilatación de aorta con un score de las características sistémicas mayor o igual a 7, o si tenemos luxación del cristalino más la variante patogénica de la fibrilina 1. Es muy importante ver que hay criterios moleculares para saber si es causal de síndrome de Marfan la mutación que nos dé el estudio. Y bueno, este es el score de características sistémicas con la puntuación que nos da. Por ejemplo, el signo de la muñeca y el pulgar juntos nos da un puntaje de 3, pero si solo tuviéramos el signo del pulgar o el signo de la muñeca, es un puntaje de 1. Si hay pectus carinatum, nos da un puntaje de 2. O si hay excavatum o asimetría del tórax, es un puntaje de 1. Si hay deformidad del retropié, nos da un puntaje de 2. Pero si es nada más pie plano, un puntaje de 1. El neumotórax nos da un puntaje de 2, igual que la ectasia dural y la protrusión del acetábulo. Todos los que siguen son un puntaje de 1 nada más, ya sea reducción del segmento superior entre el inferior, la brazada mayor de la talla o la escoliosis no severa. O si tenemos escoliosis o cifosis toracolumbar, o si hay reducción de la extensión de los codos, o si tenemos 3 de 5 características faciales. Estas características faciales, pues ya mencionamos la dolicocefalia, el enoftalmos, las fisuras palpebrales hacia abajo y afuera, la retrognatia y la hipoplasia malar. Entonces, si tiene 3 de ellas, pues hay un punto para este paciente. Si hay estrías distensas, también es un punto. Si hay miopía mayor de 3 dioptrías, también es un punto. Y si hay prolapso de la válvula mitral, también es un punto. Entonces, al final, el score de nuestro paciente, si tiene 7 o más de 7, ya si tiene otro criterio mayor, pues podemos hacer el diagnóstico de síndrome de Marfan. En niños y adolescentes, como ya dijimos que se van manifestando las características poco a poco con la edad, pues es más difícil, digamos, el diagnóstico y solo podemos hacer un diagnóstico de síndrome de Marfan emergente
o posiblemente Marfan, cuando tenemos jóvenes con una historia familiar positiva, pero el estudio genético no es diagnóstico, o sea que no es una variante patogénica. Y el score es menor a 7 y hay dilatación de la aorta en un Z-score mayor o igual a 3. Y podemos decir que es una enfermedad de tejido conectivo inespecífico si son jóvenes sin herencia familiar y con un score menor de 7 y una dilatación con Z-score menor de 3 y un solo sistema afectado. Generalmente es el músculo esquelético. El síndrome de Marfan tiene varios diagnósticos diferenciales. Algunos son causados también por el gen de la fibrilina 1 y otros por otros genes. Por ejemplo, tenemos el síndrome de Beals o también llamado aracnodactilia contractural congénita. Este padecimiento es debido también a un gen dominante que es el gen de la fibrilina 2. Y las características, bueno, musculoesqueléticas son casi iguales, aunque la talla no es tan alta. Pero aquí una característica que nos puede diferenciar de Marfan es que las orejas son en forma de coliflor. Y luego el Ehlers-Danlos, que es alteración de genes de colágena, pues puede ser el tipo 4, que nos va a dar también dilatación de grandes vasos de la aorta y disección de aorta, aunque casi siempre es de la aorta descendente o abdominal. O también el Ehlers-Danlos tipo 8, que se asocia a escoliosis y a periodontitis, y en este caso pues también tiene hábitus marfanoide. Pero no tiene la dilatación de la aorta ni los otros problemas. La homocistinuria es una enfermedad congénita del metabolismo de la metionina por falla de una enzima, y entonces esta se hereda con carácter recesivo. Es muy parecido al síndrome de Marfan. También son de talla alta, también tienen miopía, pueden tener luxación del cristalino, pero la luxación del cristalino es de la mitad inferior. Y puede haber también hipopigmentación. Otra característica que nos puede ayudar a diferenciarlo es de una tromboembolia pulmonar. Yo recuerdo un paciente que tuve en Aguascalientes, el cual le habían hecho el diagnóstico en el hospital militar de una síndrome de Marfan, y vino a verme y me trajo todos sus estudios, y bueno, pues como que hasta ya viendo yo todo y con el antecedente de que tuvo una tromboembolia pulmonar, pues yo le dije que lo más probable es que no fuera síndrome de Marfan, sino una homocistinuria, y pues ya no quiso hacerse otros estudios para valorar si era más bien homocistinuria, que yo pues casi estoy segura que lo tenía por el antecedente de la tromboembolia pulmonar. Bien, el fenotipo más, que consiste en una prolapso de la válvula mitral, más alteraciones de la aorta, generalmente es solo dilatación, no llega a ser grave y tampoco la disección, pero también tiene alteraciones esqueléticas como el Marfan y de la piel. Y luego el síndrome de Loeys-Dietz, el cual va a tener muchas más manifestaciones sistémicas. Igual que el MAS, son causados también, pueden ser causados por el gen de la fibrilina. Y esta alteración va a tener también, o puede tener más alteraciones a nivel de neurológica, por ejemplo el Arnold-Chiari tipo 1, y puede haber retraso psicomotor o craneosinostosis, y más enfermedades sistémicas como gastritis y problemas digestivos. En el síndrome de Stickler, que es la artrooftalmopatía hereditaria, los pacientes tienen una miopía muy alta, también tienen una micrognatia muy severa y pueden tener la alteración articular por la hiperelasticidad importante, les puede ocasionar mucho dolor de las articulaciones e incluso engrosamiento de las mismas. Y puede haber paladar hendido. Y el síndrome de Sprinzel-Goldberg
el cual pues es una alteración que cursa con retraso mental y generalmente por eso también lo podemos distinguir. Bueno, pues vamos con el tratamiento. El tratamiento lo vamos a enfocar en farmacológico y quirúrgico. En el tratamiento farmacológico sabemos que todos los pacientes deben recibir beta bloqueadores. La mayoría se les da, ay, se me fue el nombre. No, otro, atenolol. Atenolol y solo que no lo aguanten o no sea indicado para estos pacientes, pues se les puede cambiar a otros beta bloqueadores. Pero también el losartán ha tenido muy buena indicación, ya que pues se han dicho, la mayoría de los artículos ha estado muy controvertido, pero la mayoría sí coinciden en que sí disminuye mucho más o retrasa mucho más la dilatación de la aorta. Y los inhibidores de la ECA también pueden ser, incluso el verapamilo como antagonistas del calcio también se pueden dar en los pacientes. Es muy importante que veamos el tipo de paciente que tengamos para saber cuál es el más indicado. Por ejemplo, si tenemos una embarazada, pues si está recibiendo atenolol, se debe de cambiar este beta bloqueador porque es teratogénico. Y entonces ya se le puede dar propanolol o cualquier otro de estos. Bien, dentro de la vigilancia, es muy importante la ecocardiografía transtorácica, que debe ser anual o a veces semestral, dependiendo del caso de nuestro paciente. La raíz de la aorta, si mide 5 centímetros, pues se considera ya casi una urgencia quirúrgica, por lo menos de profilaxis. Y se ha visto que puede ayudar las imágenes como de resonancia magnética con un índice que es de tortuosidad vertebral o de tortuosidad aórtica para considerar si ya es candidato a una cirugía profiláctica. En otros casos, por ejemplo, en pacientes que ya han sido sometidos a cirugía, pues sí hay que hacer resonancias magnéticas. Las tomografías, pues por la tanta radiación, no se recomiendan tanto. Los biomarcadores apenas están en estudio y se dice que el más, que puede ser más susceptible de que se use como biomarcador sería el factor de crecimiento transformante beta. Se dice que cuando hay, en la mayoría de pacientes tiene un rango de 54 picomoles por mililitro. Y cuando ya encontramos una cifra de 140 picomoles por mililitro, pues quiere decir que ya es una urgencia también quirúrgica, por lo menos para la profilaxis. Pero se han estudiado también los fragmentos de fibrilina o las metaloproteinasas o una enzima que es la lisiloxidasa. Todas estas son estudios todavía en ratones con síndrome de Marfan. Bueno, el tratamiento quirúrgico, pues tenemos dos, el profiláctico, como ya decíamos. En caso de que no haya regurgitación aórtica o que la regurgitación aórtica sea secundaria a la dilatación anular, se usa la técnica de David, que es un reimplante de válvula aórtica en un injerto tubular y se reimplanta el ósteo coronario. O también la técnica de Jacob, el cual es un reemplazo de senos aórticos con o sin anuloplastia aórtica. Gracias a este tratamiento profiláctico, pues se ha ayudado a tener una mayor sobrevida de los pacientes con síndrome de Marfan. El tratamiento de emergencia es por medio, cuando hay una disección de aorta aguda de tipo A, que es la de la aorta ascendente, la B es la de descendente. Y también si hay regurgitación aórtica importante. En este caso se va a hacer un reemplazo valvular concomitante con la técnica de Bono-Bental. Y bien, como es de urgencia ese tratamiento, cuando ya hay una disección, pues es menos exitosa que la de profilaxis. El tratamiento debe ser multidisciplinario y debe ser ya sea por medio del pediatra, del internista, del cardiólogo, el oftalmólogo, el reumatólogo, el ortopedista, el odontólogo, el fisioterapeuta, el dermatólogo, el genetista, el cirujano cardiovascular,
el psicólogo, que es muy importante porque estos pacientes tienden a tener ansiedad y depresión, les hacen mucho bullying en la escuela. El nutriólogo también, porque pues como tienen muy poca masa muscular, pues también les ayuda mucho una consulta al nutriólogo. Y el neumólogo, para ver todas sus alteraciones de neumotórax y todo eso. Bueno, ¿qué debemos evitar en todos los pacientes con síndrome de Marfan? Los deportes de contacto de alto riesgo y competitivos. Por ejemplo, el surf está prohibido, así como el fisicoculturismo y el escultismo, la escalada, perdón. ¿Qué deportes se pueden favorecer o permitir? Pues, por ejemplo, los dobles de tenis o la caminata o la natación, aunque no sea competitiva. Y puede ser también los de riesgo moderado, dependiendo del paciente que tengamos, pues el motociclismo o el fútbol. En investigación tenemos otra sustancia que es el resveratrol, pero también todavía está en modelos de roedores, que ha funcionado muy bien para evitar la dilatación aórtica y mejorar la función ventricular. Es un polifenol que está en muchas plantas y principalmente en la piel de las uvas. Se ha visto que todos los antioxidantes también les ayudan a estos pacientes. Bueno, y entre las guías de manejo y seguimiento no están actualizadas todavía desde el 2011. Esta creo que la encontré en el 2016. En la primera visita siempre se debe hacer toda la historia clínica completa con exploración física completa y aplicar los criterios de gen modificados. También se les debe de dar, ya en sus citas posteriores, la información verbal y escrita y personalizada, el consejo genético, ya decíamos los betabloqueadores o los sartán o verapamilo o IECAS. Esto se da principalmente para bajar la presión arterial, que no esté en tanta tensión los vasos, y tratar de mantener en 110 la frecuencia cardíaca en adultos, pues, con ejercicio. Los controles de factores de riesgo cardiovascular son muy importantes y se deben de realizar en forma semestral o anual, dependiendo del paciente. Siempre se debe dar profilaxis de endocarditis, sobre todo procedimientos dentales u otros tipos de procedimientos invasivos. La analítica sanguínea, electrocardiograma y ecocardiograma desde la primera consulta también se debe de realizar. El examen oftalmológico completo, que posteriormente puede ser anual o bianual, dependiendo también del caso, según el oftalmólogo indique. Y se dice que siempre se debe hacer la resonancia magnética o TAC de columna lumbar para ver esta, ¿cómo se llama? La ectasia dural. En niños ya está comprobado que también es muy sensible y específico esta alteración. Y la radiografía de tórax, de columna y de caderas para ver la protrusión del acetábulo, de columna pues la escoliosis. Bueno, pues hasta aquí es mi participación. No sé si tengan dudas, preguntas, sugerencias, comentarios, todo es bienvenido. Y pues gracias por su atención. Este es un grupo de niños y adolescentes de la Asociación Marfan de México, y que aquí también quería que vieran los diferentes fenotipos. No todos son delgados y tan altos, y no todos usan lentes, etcétera, ¿verdad? Pero esta es la variabilidad fenotípica del síndrome de Marfan. Pues estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Si hay dudas o preguntas que quieran hacernos, por favor, escríbanlas en el chat y trataremos de que Adriana nos haga el favor de resolver pues las más de estas. Estoy aquí pendiente del chat y bueno, por el momento creo que no ha habido de momento ninguna pregunta, pero vamos a esperar. Yo quería comentarte, Adriana, hay en cardiología vemos que el OX10 es mucho más agresivo que el Marfan como tal. Y así es. La distinción de uno y otro, pues no nada más es cardiológica, porque cardiológicamente se comportan muy parecidos, excepto que el OX avanza más rápido
Y incluso se dice que hay que ser mucho más agresivos en la corrección de esos pequeñitos o esos pacientes. Pero básicamente son defectos un poquito más anatómicos, estructurales en manos y en piernas, lo que hace que uno empiece a sospechar uno u otro. ¿Qué otros parámetros podríamos tener como para hacer un diagnóstico diferencial más claro entre estos pacientes que tienen mucho más riesgo cardiovascular que el mismo Marfan? Sí, pues ya les decía yo, a nivel sistémico es mucho más florido el cuadro de Loeys-Dietz. Puede haber craneosinostosis, puede haber también el Arnold-Chiari, que también da mucha sintomatología, y manifestaciones digestivas. Es lo que yo he visto con más frecuencia. Ajá. Y la otra parte es, tú decías un poquito también ahorita, por ejemplo, de algunos otros padecimientos como diagnóstico diferencial. En general, no sé si esto sea una realidad, pero yo tengo muy claro que Marfan tiene menos trastornos de tipo neurológico y retraso neurológico, además que todas las demás que mencionaste. ¿Tengo razón o es una idea falsa que traigo en la cabeza? No, es correcto. De hecho, me ha tocado compartir con pacientes con síndrome de Marfan, y realmente solo neurológico es la ectasia dural prácticamente. Nada más. Sí. Y bueno, y el asunto psicológico del bullying y de las diferencias anatómicas. Sí, ¿no? eso los hace sufrir mucho, Sí. en estado depresivo y muy importante. Yo tengo una otros? pregunta. ¿Perdón? Alex, yo tengo una pregunta. En los pacientes, dada la deficiencia de su tejido conectivo y todo esto, no podemos considerar también, me llama la atención que no tengan, por ejemplo, una laringomalacia o no tengan ese tipo de manifestaciones respiratorias. Ajá. Pues no se ha descrito como tal, a menos que en el síndrome de Marfan neonatal, yo pienso que ahí sí pudiera hacerse, porque como es tan rápido y florido el cuadro en esta etapa, pienso que sí pudiera haber alguna laringomalacia. Ok. Muy bien. Algo que dificulta un poquito el tratamiento o el manejo de estos pacientes es la gran cantidad de especialistas que tienen que participar. Y muchas veces eso lleva a los papás como a decir, pues ya me pidieron muchos estudios. No sé, Adriana, si tú has tenido esa misma experiencia, pero hay un momento que me dicen, bueno, a ver, atienda el corazón y lo demás lo hacemos a un lado, ¿no? Y sí cuesta un poco de trabajo el manejo de estos niños en esos términos también. Sí, pues por eso casi todos los pacientes se manejan a nivel institucional, precisamente por eso, ¿no? Pero sí, yo creo que no saldrían de todas las consultas que tienen que ir, ¿no? Yo pienso que se tiene que ir como valorando cada caso para ver qué es lo más importante en este niño. A lo mejor es lo psicológico, a lo mejor es lo dental, a lo mejor es, cada niño tiene su manera de expresarse, ¿no? El oftálmico, el asunto oftálmico y el asunto de mala oclusión y problemas dentales, yo creo que es parte fundamental para que puedan vivir pues más o menos bien, ¿no? Que no estén con tanta disfunción en su vida de relación. Así es. Y luego también con el asesoramiento genético, pues también es muy importante la ayuda psicológica para aceptar su condición y todo, ¿verdad? Sí. ¿Algunas más preguntas que quisieran hacer? Bueno, no veo escrito, Javier, nada. ¿Tú sí? No es lo que estaba viendo ahorita, a ver si había algo. Bueno, yo quisiera tomar un momentito la palabra. Si hay alguna otra pregunta, mientras tanto la pueden ir escribiendo, pero nada más recordarles, nuestra próxima sesión es el 15 de marzo, también es martes. Este 15 de marzo, el doctor Javier Rendón nos va a hablar de la seguridad de los niños en el automóvil. Lo pusimos al inicio de la sesión. Y bueno, es una sesión muy de puericultura, pero creo yo que es fundamental
que la conozcamos y tengamos en cuenta. Están todos invitados también. También comentarles que la plática la vamos a grabar y subir a nuestra página de YouTube en cuanto esté lista, y por si alguien tuviera ganas de volverla a valorar o a consultar. No sé si haya alguna más preguntas que quisieran. Si no, pues damos por concluida la sesión. Agradeciéndote muchísimo, Adriana. Me gustó mucho la sesión nuevamente y como siempre, muy didácticas todas tus pláticas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Adri. A ustedes. Mira, ¿algún otro comentario? Nadie dice yo. Hay muchas Aquí. felicitaciones, Adri. Están Jorge Salazar. Bueno, aquí presente Jorge Salazar nos dice, ¿qué hay en relación con el aprendizaje y su desarrollo profesional? Es normal en estos pacientes. A menos que, por ejemplo, por la miopía severa, si no hay, o sea, que tenga comorbilidades, pues pudiera ser que haya cierto retraso o algo, ¿no? Pero en general es normal. Okay. Hay muchas felicitaciones de Pati Pérez. A ver, Pati, ya que andas por ahí, desde el punto de vista odontológico, ¿tendrías algo que comentarnos? Pati, hola. No sé si me escuchó o ya no. Bueno, felicita también el doctor Luis Sierra. Hay varias felicitaciones. Doctor Schultz os manda a saludar a todos. Creo que excelente ponencia, Pau Rendón. Y hay otra pregunta. ¿Pueden reproducirse y tener hijos normales o no? Como les decía, es una alteración dominante y el que lo tenga lo va a transmitir al 50% de sus descendientes. Las manifestaciones pueden ser variables. O sea, puede ser que una persona con Marfan que tenga el cuadro muy florido, a lo mejor sus hijos nada más van a ser altos o con miopía, por ejemplo, pero de todas maneras se tiene que hacer el seguimiento como ya mencionamos en las guías. Y sí, puede ser hombre o mujer y se va a transmitir al 50% en cada embarazo de posibilidades. Estos trastornos que tienen de la tejido conectivo durante el embarazo tienen mayor problema de estática pélvica y de articulaciones de las mujeres. Sí, en el embarazo es de alto riesgo y pueden incluso tener ahí mismo un avance importante y disección de aorta durante el parto, por ejemplo. Todos estos son de cesárea y son muy, muy complicados de manejar en las embarazadas. Okay. Además de que pueden tener hijos con Marfan, y si es Marfan neonatal, pues el fallecimiento es al año de edad aproximadamente, alrededor del año de edad. Okay. ¿Y esos pacientes terminan con prótesis de cadera también? Pues no mencionan ahí tipo de prótesis, solo lo que he visto mucho es que les hacen en la cirugía para el pectus excavatum o carinatum, cuando es muy restrictivo, es lo que mencionan, o de escoliosis. Pues se dice que sí puede ser quirúrgico, aunque pues como los tejidos son tan frágiles y laxos y todo, no sé qué tantos buenos resultados tengan. Okay. Ahí a lo mejor los ortopedistas nos pueden echar una mano Sí, claro. de qué han visto ellos, ¿verdad? Claro. Sí, no, pero no veo a Erika ahorita por aquí. Bueno. Okay. Pues Lo que sí, en oftalmología, sí, varios oftalmólogos que he visto con el caso de síndrome de Marfan, ellos no recomiendan ni las cirugías, sobre todo si no tienen experiencia los oftalmólogos en estos casos, ni tampoco ¿cómo se llama? Los lentes de contacto y eso, pues se recomienda que mejor tener más cuidado. Okay. Muy bien. ¿Algún otro comentario más?
Creo que no. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente a todos. Muchísimas gracias, Adriana. Los esperamos Dios mediante el día 15 y entonces damos el día 15 de marzo y por el momento pues damos por concluida la sesión. Que tengan muy buenas noches todos. Buenas Agradezco noches, mucho al gracias. hospital y al Colegio de Pediatría por el apoyo que nos dan.